Llegamos a nuestro momento de lectura y me da muchísimo gusto que me sigas acompañando en este espacio donde lo que pretendo es que trabajemos un texto, en este caso, ya lo sabes, El Camino del Lobo. Por favor, déjame saber en los comentarios si ya lo tienes, si lo adquiriste a través de plataformas digitales, si lo rescataste de algún tío, la prima, la hermana, el novio, si tú lo habías comprado y lo tenías abajo del colchón, o bien si estás disponible para ir a la librería más cercana y adquirirlo. Recuerda que siempre es importante adquirir los textos originales en agradecimiento tanto al autor como a todas las personas que conforman la industria editorial por podernos llevar hasta nuestras manos de manera más accesible este conocimiento. Por eso, lo que yo hago dentro de estos videos sí es una lectura, pero también agrego mi punto de vista, agrego mi comentario, hago las pausas que yo considero pertinentes, pues para poder agregar algo, porque no se trata de copiar simplemente lo que el autor nos dice, sino decir estoy de acuerdo, yo le agregaría, o wow, no se me había ocurrido esto, y que todos podamos aprender. Así es de que con cafecito en mano, texto en mano, lápiz, colores, bolígrafos, cuaderno, lo que necesites para darnos nuestro espacio de lectura, comenzamos. Y hoy vamos a ver el capítulo 7 que dice tono avanzado. Y comenzamos. Retomemos las cosas justo donde las dejamos en el capítulo 4, comenzando por una detallada explicación de cada uno de los 10 tonos clave que determinan la capacidad humana de influir en los demás. Pero antes de sumergirme en ese tema, debo hacerte una breve advertencia ética sobre la muy efectiva estrategia de comunicación inconsciente de la que esos 10 tonos son los elementos primarios. Cuando digo muy efectiva, me refiero a que una vez que adquieras una pericia aún modesta en el manejo de esa estrategia, podrás lograr que la gente compre cosas que no debería comprar y haga cosas que no debería hacer, sin que se dé cuenta siquiera de que ha sido objeto de un alto grado de influencia. Es obvio entonces que esta estrategia puede estar sujeta a serios abusos por parte de un vendedor inescrupuloso. Así que quiero dejar perfectamente claro, hasta para el último de los lectores, que no apruebo esa conducta en lo más mínimo. Y de ahí que agradezca enormemente que firmes la siguiente advertencia ética. En reiteradas ocasiones, en mis pláticas, entrenamientos y contenido en las diversas redes sociales, te he hablado de tener claros nuestros no negociables, es decir, nuestros valores. Y creo que la ética debería de ser punto número 1 en mis no negociables. Y el autor creo que me lo confirma. Veamos. Jamás usaré la estrategia que estoy a punto de aprender para inducir a mis prospectos a actuar contra su interés. Si lo hago, merezco los mismos 10 años de dolor y sufrimiento que Jordan tuvo que soportar. Y en consecuencia, mi firma, en mi caso, tu firma en la tuya. Recuerda que mantener la ética e integridad individual es un regalo que cada hombre y mujer se hace a sí mismo. Así se trate del beneficio de poder dormir todas las noches, ser un modelo para tus hijos, disfrutar de una sensación de bienestar o forjar una reputación impecable que genere más éxito aún. Con base en mi experiencia personal, puedo asegurarte que no existe mejor sensación que la de alcanzar la riqueza y el éxito sin tomar atajos. Dicho esto, procedamos. Lo que expondré aquí es la existencia de una estrategia muy eficaz que usa los 10 tonos básicos de la influencia para mejorar la comunicación externa de un modo tan profundo que la mente consciente de tu prospecto se verá en dificultades para seguirles el paso a todas las palabras adicionales que oye, en virtud de los constantes cambios de tono. En cuestión de segundos, prácticamente toda su capacidad de procesamiento se destinará a esa tarea específica, tratar de seguirle el paso a la avalancha de palabras adicionales que no cesa de oír, lo cual significa que has tomado el control de su monólogo interno, el cual hace ahora con comentarios a tu favor, no en tu contra.
¿Esto te deja un poco confundido? Si es así, no eres el único. Pese a que esta estrategia es muy fácil de aprender, comprenderla resulta un poco más difícil. Así que permíteme desglosarla paso a paso, comenzando por un rápido recordatorio del uso estratégico de la tonalidad que hacía mi madre cuando mencionaba mi nombre, y el cual referí en el capítulo anterior. Si ella decía Jordan con un tono serio y firme, las palabras adicionales que yo oía eran ven acá ahora mismo, ¿qué hiciste? Y a la inversa, si decía Jordan con un tono melodioso, las palabras adicionales que yo oía eran ¿dónde estás, cariño? Ven, sal de donde estés. Este es apenas un ejemplo básico de cómo cada tono da origen a su propia serie de palabras no expresadas que el oyente escucha en su mente consciente y a las que aplica el significado correcto. Con este fin, cuando hablas con un prospecto en una situación de influencia, su cerebro escucha dos cosas al mismo tiempo. Primero, las palabras que dices, el significado de cada una de las cuales analiza tanto en lo individual como en el contexto de la oración en su conjunto. Y el segundo, su monólogo interno, mientras debate los pros y los contras de las palabras que tú acabas de decir, con base en el significado que ya les aplicó. Supongamos, por ejemplo, que le llamas a un prospecto llamado John Smith y que él contesta y dice, hola, a lo que tú respondes, hola, mi nombre es Bill Peterson y llamo de la Acme Travel Company. Busco al señor John Smith. ¿Se encuentra en casa? A menos que John Smith haya vivido bajo una roca en los últimos 30 años, hay una posibilidad de 99.9% de que sospeche que Bill Peterson es un vendedor. Pese a que aún ignora qué producto vende y cómo obtuvo su número, eso no cambia el hecho de que ese sujeto es un perfecto desconocido, no alguien que John conoce. Después de todo, un amigo o incluso un conocido casual no se habría dirigido a él de una manera tan formal y habría reconocido su voz. Cuando John combina eso con el hecho de que prácticamente siempre que suena su teléfono se trata de un vendedor, sabe de que se trata todo esto en los próximos 5 segundos del encuentro de ventas. Es decir, nos va a decir, no está, gracias, bye. No sé si te ha pasado, pero a mí sí. ¿Cómo responde entonces? En muchos casos, el John Smith habitual cuelga el teléfono, seguro de que no ofenderá a nadie que conoce. Es decir, ay, es un vendedor, ni lo conozco, bye, ¿no? Pero supongamos que este John Smith es muy correcto y no le gusta colgarle a nadie, ni siquiera a un engorroso vendedor que ha tenido la audacia de llamarle al santuario de su hogar. Así, en vez de colgar, el señor Smith contesta con un tono de ligera irritación. No soy el señor Smith. ¿Qué se le ofrece? Al tiempo que su monólogo interior le dice a su centro de juicio crítico con tono de absoluto fastidio, maldición, otro vendedor que me llama a mi casa e interrumpe mi cena. Tendré que buscar el modo de cortar esta llamada y más tarde me pondré en la lista de no llamar a ese número, obviamente. Obviamente, esta no es la suerte del monólogo interior que sienta las veces para que el vendedor tenga la razonable posibilidad de cerrar una venta. De hecho, esta terminó antes de que siquiera pudiera empezar. Pero como lo único que Bill Peterson oyó fue la respuesta audible del señor Smith, la cual fue ¿qué se le ofrece?, está completamente a oscuras y sigue confiado en que podrá realizar la venta. Me río porque cuántas veces, bueno, déjame saber en los comentarios si te ha llegado. En mi caso, me dicen, la señorita García, ya sé que nadie, o sea, nadie que me conoce me habla así. Y acto seguido es de una compañía telefónica. Y ya es como, ay, voy manejando, no puedo. Ay, ¿qué crees? Estoy comiendo, márcame el rato. Porque ya sabe uno que a lo que va, ¿no? Sabes que te van a estar dando vueltas y vueltas hasta que digas que sí. Y se convierte justamente en lo que dice el autor, bastante engorroso.
Buenas noches, dice. Le llamo para informarle de una increíble oportunidad en el... Y mientras continúa con su perorata para explicar esa increíble oportunidad suya, el monólogo del señor Smith ya ha pasado francamente al ataque. ¡Qué increíble ni qué nada!, dice el monólogo interior del señor Smith, a su centro de juicio crítico en su corteza prefrontal. Este tipo es un estafador. Si estuviera frente a mí en este momento, juro por Dios que lo tomaría del cuello. Y de repente el señor Smith se da cuenta de que se le ha formulado una interrogante. Simple como eso, señor Smith. Solo necesito hacerle un par de rápidas preguntas para no quitarle más su tiempo. ¿Le parece bien? Lo siento. Me toma usted en muy mal momento, responde el señor Smith de inmediato. No puedo atenderlo. No hay problema, replica Bill Peterson. ¿Cuál sería un clic? Y de un plumazo, la venta ha terminado antes de siquiera comenzar. Una más en la larga lista de ventas frustradas que podrían haber marchado justo al revés si el millón de Bill Peterson del mundo conociera el monólogo interior de su prospecto y hubiera aprendido una sencilla pero muy eficiente estrategia para contrarrestarlo. Espero que la podamos descubrir en el texto. Los 10 tonos básicos de la influencia. Antes de enseñarte los detalles de esta estrategia, debo hacer una distinción crucial relacionada con el hecho de que los verdaderos vendedores natos aplican automáticamente la tonalidad apropiada a sus palabras, a diferencia de todos los demás. Cuando eres un vendedor nato, no tienes que decidir conscientemente cuál de los 10 tonos básicos de la influencia debes aplicar a tus palabras para tomar el control del monólogo interior de tu prospecto e impedir que haga comentarios en tu contra. Tu inconsciente te brinda este servicio en forma automática y lo hace siempre bien. Como por arte de magia, si en algún momento durante la venta te corresponde sonar absolutamente seguro, sumamente sincero, atento y compasivo, perfectamente razonable, o adoptar cualquier otro de los 10 tonos básicos que determinan la influencia humana, ese tono se hará presente en tus palabras sin que tengas que pensar en eso. Simplemente sucede. Del otro lado de la moneda, cuando no eres un verdadero vendedor nato, un grupo literalmente gigantesco que incluye a más del 99% de la población, tu comunicación interna sufre una avería. Específicamente, tu mente consciente y tu inconsciente no se enlazan de un modo que te permitan libremente intercambiar información entre ambos. Es decir, es como si estuviéramos tratando de hablar con el prospecto, pero tenemos un doble discurso interno. Lo que quiero mostrar al prospecto, pero lo que muestro, mis inseguridades, cuál es el tono que tengo que elegir. Y todo eso lo realizamos en microsegundos, que obviamente muchas de las ocasiones el prospecto lo lee y lo ve como una inseguridad. Y entonces más rápido termina la venta. Pero acuérdate que el autor ya nos ha dicho que todo esto puede ser practicado. Y cuanto más lo practicamos, más lo mejoramos. Continúo. En consecuencia, tu comunicación externa termina por ser una verdadera diluida de lo que querías, pues carece de la riqueza y el vigor que creíste que habías expresado mientras el uso del tono y el lenguaje corporal seguían su curso. Sin que lo sepas, por alguna razón, el tono que creíste haber aplicado no ha podido completar su trayecto fuera de tu boca para acompañar tus palabras, las que, a su vez, no enfrentaron ningún bloqueo ni impedimento. Repito, digo una cosa, pero mi expresión facial es otra, mi cuerpo dice otra, mi mente está pensando en lo que tengo que decir, y todo eso, acuérdate que lo leemos. Todos, miren, muchas personas se consideran expertos en lenguaje corporal. Yo creo, es mi opinión, no es una verdad, que todos de alguna manera tenemos cierto expertise en lenguaje corporal. Lo que pasa es que no sabemos que somos expertos, pero podemos leer a las personas si ponemos atención. Entonces, cuando sabemos que lo que queremos es huir de un vendedor engorroso,
pues nos volvemos en automático, está fallando, ay no, se me hace que tratamos de ver cuál es la salida más rápida para salir corriendo de ahí. Y todo este diálogo interno del vendedor, en lo que trata de acomodar sus ideas, en lo que duda, en lo que trata de analizar, pues para el prospecto o cuando nosotros somos prospectos, pues son una puerta gigantesca de salir corriendo de ahí y decir, ahorita no, a la vuelta, joven. Es decir, la ausencia de tono o mucho más frecuentemente la presencia de un monto mínimo de él en su comunicación externa no fue una decisión consciente de tu parte, más bien fuiste víctima de una deficiente plataforma de comunicación interna que te volvió sordo al tono. Tan pronto como tus palabras escaparon de tus labios y las escuchaste en tus oídos, tu inconsciente te hizo creer que sonaba perfecto, o sea, justo como querías. Pero la verdad es que atributos como seguridad, confianza, pasión, entusiasmo, urgencia, empatía, claridad y otras cualidades subjetivas que caracterizan a una anécdota bien relatada, a un concepto bien explicado, se perdieron en la traducción. Víctimas de un puñetazo de 1-2 en las formidables manos de la naturaleza y la educación, las cuales te lanzaron a la edad adulta, provisto de una plataforma de comunicación interna que diluye tus mensajes externos, pues al tiempo que permite que tus palabras fluyan libremente, obstruyen el tono que has aplicado. Es decir, perdimos todo. En cuanto al impacto que esto ejerce en tu aptitud para cerrar las ventas en un nivel básico, es decir, cuando usas el tono en un sentido tradicional, no cuando tomas el control del monólogo interior de tu prospecto. Puedes trazar una línea recta hasta el componente emocional de los 3 dieces para ver el desastre consecuente. En ausencia del tono indicado, tu capacidad para motivar emocionalmente a tu prospecto se ve limitada, lo que reduce tu capacidad para cerrar la venta. Por lo tanto, no podemos presentar el producto correctamente o el servicio, no podemos lograr uno de los 10, que era que confíes en el producto. Si se nota mi inseguridad, no puedo lograr que me digas un 10 a que confías en mí y por consecuencia el 10 de confianza en la compañía, pues ni hablemos, ¿verdad? Por eso es lo que habla el autor. Recuerda que tus palabras motivan lógicamente al prospecto, mientras que tu tono lo motiva emocionalmente. Además, el tono puede usarse también en un nivel más alto para tomar el control del monólogo interior del prospecto e impedir que haga comentarios en contra de nosotros. De hecho, es momento de dar detalles sobre este en particular. Volvamos al ejemplo del muy cortés señor Smith y su némesis en las ventas por teléfono, Bill Peterson, de la Acme Travel Company. La única diferencia es que en esta ocasión Bill Peterson estará armado con las tácticas y estrategias del sistema de línea recta, comenzando por la regla más simple de todas, según la cual un vendedor jamás debe dirigirse a su prospecto de manera demasiado formal, sino como lo haría respetuosamente con un amigo. Así, en lugar de decir, hola, mi nombre es Bill Peterson de la Acme Travel Company, busco al señor John Smith, se encuentra en casa, lo que sería mortal, el vendedor debe decir sencillamente con un tono muy animado, hola, ¿está John? Pausa, pausa, pausa. Fíjate todo el rollo que nos echamos cuando queremos ser formales y lo que conlleva que en automático se cancele toda posibilidad de comunicación y lo simple que es, hola, ¿está John en este caso? En hola, ¿está John? En 3 palabras resumimos, hola, mi nombre es Bill Peterson de la Acme Travel Company, busco al señor John Smith. 30 palabras, 40 palabras, las resumimos en 3 y logramos más eficiencia. Vaya ejemplo que nos acaba de dar el autor.
Cuando digo un tono muy animado, me refiero a uno de los 10 tonos básicos de la influencia, conocido como el tono me interesa o de verdad quiero saberlo. Al aplicar este tono animado y entusiasta, en tanto prácticamente todos los demás vendedores dicen eso mismo de modo mecánico. Hola, soy John. ¿Te acuerdas de la película de Up? Del niño que llega, hola, mi nombre es es Bill Peterson. Soy de los niños exploradores. Ese es el tonito que todo mundo se aprende, ¿no? Cuando tiene que dar una información. Retomo. Al aplicar este tono animado y entusiasta, en tanto prácticamente todos los demás vendedores dicen eso mismo en tono mecánico. No solo me distingo del resto en el acto, sino que además pongo en marcha el proceso de tomar el control del monólogo interior de mi prospecto. Esto se reduce, en esencia, a involucrarse por entero y mostrar gran interés en hablar con tu posible cliente. En otros casos, como cuando dices, ¿cómo está usted?, puede avanzarse a un largo trecho del establecimiento de una afinidad instantánea con alguien y en tu presentación como un individuo al que le importa y de verdad quiere saber cómo le va al otro. Este tono crea una conexión psicológica inconsciente, porque por naturaleza nos sentimos más cerca de la gente que expresa un interés sincero en nuestro bienestar. En este caso, las palabras adicionales que el señor Smith oye después de hola, ¿está John?, son: de verdad quiero saberlo. No soy como el resto de los vendedores que preguntan eso solo para salir del paso. Yo realmente quiero hablar con él. Cabe aclarar que aquí lo difícil es decidir cuánta vivacidad y optimismo puedes imprimir a tus palabras sin parecer insincero. Ejemplo, hola, ¿está John? Es amigable. Así, hola, ¿está John? Es demasiado exagerado que sonaría falso, ¿no? O sea, no debes decir como el tigre Toño, maravilloso, porque darás la impresión de ser un completo idiota. Debes ser optimista para transmitir tu mensaje, pero no al extremo de rayar en el ridículo. Recuerda que el tono es el arma secreta de la influencia, porque es el lenguaje no expresado. Tu prospecto oye palabras sin que las digas y se siente influido sin saber por qué. ¿Cómo responde entonces el señor Smith? Al mismo tiempo que oye las palabras adicionales del saludo amplificado de Bill Peterson y trata de procesar su significado, dice, sí, soy yo, tras de lo cual Bill aplica su segundo tono básico de influencia llamado formular una afirmación como una pregunta. Repito, formular una afirmación como una pregunta a las palabras siguientes. Hola, mi nombre es Bill Peterson. Llamo de la Acme Travel Company en Beverly Hills, California. ¿Cómo está usted? Observa que cada uno de esos tres conceptos es una afirmación. Hola, mi nombre es Bill Peterson. Llamo de la Acme Travel Company en Beverly Hills, California. Salta a la vista que cada uno de estos tres conceptos es un enunciado afirmativo, no un interrogante. Pero si los formulas como pregunta, aprovecha simultáneamente el poder de los tres deseos humanos. Tres deseos humanos. Anótalo, por favor. 1. El de no ser percibido como desinformado. 2. El de recordar a las personas que conocemos. 3. El de parecer generalmente agradables. Pues bien, continúo. Mira lo que pasa con la puntuación cuando Bill Peterson formula esas afirmaciones como preguntas. Hola, mi nombre es Bill Peterson. Llamo de la Acme Travel Company en Beverly Hills, California. ¿Cómo está usted? Al enunciar cada uno de estos tres conceptos como preguntas consecutivas, induces a lo que se conoce como un microacuerdo y las palabras adicionales que el señor Smith oye son ¿verdad? ¿Verdad? Usted ya ha oído hablar de nosotros, ¿verdad? He aquí otro ejemplo tomado de mi vida privada. Mi hija era de niña la mejor vendedora. Me decía, papá, vamos a ir a la juguetería, ¿verdad? Tú lo dijiste, ¿verdad?
Si alguna vez has oído a un niño pequeño decir algo por el estilo, ya estás al tanto de que ellos saben naturalmente cómo usar este tono. Cuando mi hija lo hacía, en mi, yo entraba en mi cabeza, examinaba mi memoria y pensaba, no lo sé, ¿de verdad lo hice? Sin embargo, ella ya se había adelantado en la conversación y se acercaba a la puerta para que partiéramos a la juguetería antes de que yo pudiera impedírselo y pensarlo bien. Gracias a que usaba esa tonalidad antes de que yo me diera cuenta de lo que pasaba, ella me llevaba en línea recta al coche, a la tienda y a comprarle el juguete que ella quería. Aunque este es un tono que debes usar poco, es muy eficaz para obtener el acuerdo de tu prospecto. Puedes formular tu enunciado como una interrogante o en ciertos contextos usar justo las mismas palabras mientras alzas la voz una y otra vez, lo que tu prospecto irá como ¿verdad? 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 Cuando Bill enunciaba su nombre como una pregunta, el monólogo interior del señor Smith es un momento. ¿Se supone que debo saber quién es este tipo? ¿Será mejor que le haga creer que sí? Lo que sucede cuando formulas un enunciado regular como una pregunta es que pones el cerebro de tu prospecto en un modo de búsqueda mientras intenta deducir si debería conocerte o no. Y a causa de que, como ya se dijo, la capacidad de procesamiento de la mente consciente es limitada, mientras él permanece en modo de búsqueda, su monólogo interior deja de trabajar contra ti. Aquí quiero hacer una pausa porque yo en algunas ocasiones en los entrenamientos y charlas que tenemos, sobre todo en las transmisiones en vivo, suelo decir que nuestra mente no le gusta estar sin hacer nada. Nuestra mente necesita una tarea para trabajar y cuando nosotros le damos una pregunta, nuestra mente se ocupa en responder esa pregunta, que es básicamente lo que estamos haciendo en este caso. Entendámonos. Pese a que esta noción es muy eficiente, no creerás que solo porque formulaste una afirmación como pregunta, el prospecto va a hacerte la compra. La tonalidad no opera de ese modo. Más bien, mantiene al prospecto en el juego, pues impide que su monólogo interior haga comentarios en tu contra y abre por tanto la posibilidad de que influyas más en él, lo que ocurrirá en la siguiente oración. De hecho, en este momento de la venta, es así como te tienes que pensar las cosas, palabra por palabra y frase por frase. Debes confirmar que cada palabra que elijas sea la mejor posible en función del resultado que persigues, tema en el que abundaré en el capítulo dedicado a la elaboración de libretos. Y confirmar también que es el tono que apliques te permitirá mantener el control del monólogo interior del prospecto y en consecuencia del encuentro de ventas. En este caso, el siguiente grupo de palabras que dirás, es decir, tu siguiente patrón lingüístico, eres en el argot de la línea recta, explicará la razón precisa de que le hayas llamado al prospecto en ese día. En otras palabras, no le llamaste por casualidad, no le llamaste ayer, no le llamarás mañana ni la próxima semana, le llamaste justo hoy y hay una razón muy específica para ello. A esta razón se le conoce como justificador, ya que explica que hayas buscado al prospecto. Profundizaré en este tema en el capítulo 10, en que entrará en detalle la prospección. Por ahora, basta con que comprendas que cuando usas correctamente un justificador, elevas en alto grado el índice de satisfacción de cualquier petición que hagas. En este caso, Bill Peterson pedía permiso para hacerle al señor Smith una serie de preguntas que le permitían iniciar el proceso de recopilación de inteligencia, es decir, de información. Aquí nos atendremos únicamente al justificador en sí y al tono que Bill le aplicará, el misterioso e intriga. Bill dice, bueno John, la razón de mi llamada es que hemos elegido a un selecto grupo de colonos en su área para ofrecerle y enseguida expondrá su prospecto. Esta podría ser una promoción que incluye viajes en un avión o una noche gratis en un hotel, de afiliación a un club ocasional o cualquier otra cosa que le brinde al señor Smith un beneficio percibido. Para crear un misterio e intriga con este tono, debes bajar la voz hasta convertirla en casi un susurro y detenerte un instante en la R de la palabra razón.
como bajas la voz hasta volverla casi un susurro, la razón adopta dos atributos de un secreto y produce una sensación de escasez y apremio, lo que nos lleva a nuestro cuarto tono básico de influencia, la escasez. En ventas usamos el término escasez para describir la inclinación natural de un prospecto a querer más y más de algo que percibe como cada vez menos disponible. En otras palabras, cuando alguien descubre que hay poco de lo que quiere o que eso es escaso, lo quiere más todavía. Existen tres tipos de escasez. Primero se llama escasez verbal. La escasez verbal es un estado de precariedad que se crea exclusivamente con la palabra. Para poner otro ejemplo y despedirnos del señor Smith y Bill Peterson. Supongamos que tú eres el vendedor de BMW y que un prospecto llega a la distribuidora con interés de comprar un 750IL negro con vestiduras negras de piel. Supongamos por igual que quieres generar escasez verbal del modelo y el color que el prospecto desea. Podrías decirle entonces algo como: solo nos queda un 750IL negro con vestiduras negras y el próximo embarque llegará en 3 meses. Más claro ni el agua, ¿no? En sustancia, al explicarle al prospecto que hay muy poca existencia del auto que busca, el vendedor aumenta la probabilidad de que lo adquiera en ese momento para que no se quede sin él. En ventas llamamos la creación del apremio en este proceso, el cual forma parte integral del proceso de persuadir al cliente de que compre ahora, no en el futuro. En consecuencia, tú siempre debes intentar crear al menos cierto grado de premio justo antes de que tomes el pedido, ya que esto incrementa drásticamente la probabilidad de que el prospecto diga sí. Si el vendedor quiere aumentar más todavía esa probabilidad, puede agregar a sus palabras un tono de precariedad. Este segundo tipo de escasez es escasez tonal. En la escasez tonal bajas la voz hasta casi convertirla en un susurro y le añades entonces un poco de brío. La aplicación de este tono a una palabra o frase provoca una sensación de escasez en el inconsciente del oyente, el cual envía una señal a la mente consciente en forma de una corazonada. En otras palabras, la escasez tonal se apila sobre la verbal, de manera que el sonido de tus palabras intensifica en el prospecto la sensación de precariedad en un nivel mucho más elevado del que experimentaría con únicamente las palabras. Esto nos conduce al tercer tipo de escasez, la escasez informativa, en el que la información misma es muy limitada. Es decir, no solo las existencias del 750 y L negro son reducidas, sino que además muy pocos lo saben. En concreto, la escasez informativa aumenta el efecto del susurro, ya que hace de lo que se dice un secreto en toda forma, que el prospecto siente que puede usar para obtener una ventaja personal. He aquí cómo se combina todo esto. Primero, la escasez verbal sirve para transmitir el mensaje lógico. Solo nos quedan 750 y L negro con vestiduras negras. Y el próximo embarque llegará en 3 meses. Segundo, agregas escasez tonal mediante el empleo de un susurro enriquecido, que intensifica en gran medida la sensación de precariedad del prospecto. Y tercero, añades escasez informativa y le explicas que incluso la información es limitada. Es decir, tú lo sabes, aquí entre nos, miren, no es por que me compre, pero déjeme le paso un dato interesante. ¿Has escuchado eso alguna vez, no? Bueno, ya sabes de dónde viene. Para las 3 tonalidades siguientes, demos un salto hasta el final del cuerpo principal de tu presentación, justo al momento en que propondrás por primera vez tomar el pedido. En este caso, aplicaremos una serie de 3 cambios tonales mientras se propone la toma de pedido. Comenzaremos con un tono de seguridad absoluta. Transitaremos después a la completa sinceridad y llegaremos por último al del hombre razonable.
Permíteme explicar primero cada uno por separado. Seguridad absoluta. Ya lo expuse en detalle en el capítulo 4, así que aquí solo refrescaré rápidamente tu memoria. En la tonalidad de seguridad absoluta, tu voz adopta un tono más firme y definido, con una fuerza que parece proceder de tu plexo solar, a fin de transmitir tu total convicción de lo que dices en ese momento. Completa sinceridad. Este es un tono tranquilo, suave, confiado y de baja presión que da a entender que lo que le dices al prospecto proviene directamente de tu corazón y que eres con él de lo más franco posible. Es un tono terso, tan humilde y poco amenazador que parece casi una disculpa, aunque desde luego no ofreces ninguna. Más bien le dices al prospecto algo que es evidente que le conviene, y de ahí que él sería un tono si no te creyera, ni un tonto, discúlpame, de ahí que él sería un tonto si no te creyera ni siguiera tu consejo. Hombre razonable. Esta es una de mis tonalidades favoritas y se utiliza en algunos de los momentos más importantes del encuentro de ventas. Aquí nos centraremos en su uso en el cierre, aunque se emplea también en el principio de la venta, cuando pides permiso al prospecto para explicarle los beneficios del producto o la idea que ofreces. Es decir, no le promoverás una idea sin antes haberle dicho algo como: si tiene 70 segundos, me gustaría compartir una idea con usted. ¿Tiene un minuto? Es en estas tres últimas palabras, ¿tiene un minuto?, donde aplicarás el tono de un hombre razonable, lo que implica que debes alzar la voz al final de la oración para sugerir la razonabilidad de tu enunciado. En esencia, cuando usas el tono de hombre razonable, el prospecto oye estas palabras extra: yo soy razonable, usted es razonable, y esta es una propuesta muy razonable, y como es naturaleza humana básica, que obedezca la regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten. Él sentirá la obligación inconsciente de corresponder a tu razonabilidad y dirá que sí a lo que le pidas. Cuando se trata del cierre, he aquí un ejemplo de cómo mezclar estos tres tonos en un solo patrón no tonal. Primero, el patrón lingüístico común para el cierre es algo como: dame la oportunidad, Bill, y créame que va a quedar muy impresionado. ¿De acuerdo? Permítame mostrarle cómo se combinan los tres tonos mencionados para convertirlos en un patrón tonal muy efectivo. Empezamos con el tono de seguridad absoluta, el cual se aplica a las palabras dame la oportunidad, Bill, y créeme que... Luego transitamos suavemente del tono de seguridad absoluta al de completa sinceridad, el cual se aplica a las palabras va a quedar muy impresionado. Y ya al final culminamos con el tono de hombre razonable, el cual se aplica en las palabras ¿de acuerdo?, lo que insinúa que eres un sujeto razonable que hace una propuesta razonable. No digas de acuerdo con un tono enfadado y agresivo, ni de acuerdo con una tonalidad nasal, de acuerdo con un tono agudo de Mary Poppins. Debes transmitir que eres razonable y por lo tanto que el asunto entero es razonable y hacer la compra no es nada del otro mundo. Así es como debes rematar el cierre, no con un tono de seguridad absoluta, el cual indica presión, o sea, cuidado con indicar presión. Supongamos que hiciste una gran presentación que culminó con tu primera propuesta de tomar el pedido, pero que por alguna razón el prospecto quiere pensarlo todavía y te hace alguna de las objeciones comunes. La primera pregunta que debes plantearte, sea cual sea la objeción que te haya hecho, es: ¿eso es lógico para usted? ¿Es lo que quiere? Perdóname. Este es el comienzo de un patrón lingüístico que te permitirá transitar a tu primer patrón de ejecución de ciclos, tema que se explicará más adelante, con el cual iniciarás el proceso de aumentar el nivel de seguridad del prospecto en cada uno de los 3 dieces: producto o servicio, tu persona y la compañía, que no se nos olvide. Digamos entonces que en respuesta a tu solicitud de pedido, el prospecto te dice: suena bien, déjame pensarlo. A lo que tú deberás replicar: bueno, pero permíteme hacerte una pregunta.
¿Mi propuesta tiene sentido para usted? ¿Le agrada la idea? La clave aquí es que desde bueno hasta ¿es lo que quiere? Emplees el tono hipotético de dinero aparte. Las palabras adicionales que el prospecto oye en este caso son en términos hipotéticos y dejando aparte el dinero. ¿Esto es lógico para usted? ¿Es lo que quiere? En sustancia, has transformado el episodio entero en un ejercicio académico que desarma por completo al cliente, lo que te permite continuar con el proceso de aumentar su nivel de seguridad en los 3 dieces mencionados en el proceso de ejecución de ciclos. Después tenemos el tono de obviedad táctica. Esta es una forma avanzada de regulación del futuro porque en la mente del prospecto creas la impresión de que los beneficios de lo que le vendes son evidentes. Si tu campo son las finanzas, por ejemplo, podrías decir, ganará dinero con esto, John, pero lo importante es lo que puedo hacer por usted a largo plazo en cuanto a nuevas emisiones y acciones de arbitraje. En otras palabras, usas este tono para sugerir la noción de que es por demás obvio que tu producto o servicio es todo un éxito. Esto nos lleva al último de los 10 tonos básicos de influencia. Siento tu dolor. También conocido como tono de Bill Clinton, quien lo dominaba a la perfección. Este es en esencia el tono que debes usar cuando formulas preguntas diseñadas para descubrir los puntos débiles primarios y secundarios del prospecto y para agudizarlos de ser necesario. Si intentas hacer esto con una tonalidad agresiva o indiferente, perjudicarás al instante tu afinidad con el prospecto, quien acabará por detestarte. Si en cambio usas el tono de me interesa, él asumirá un estado de afinidad contigo cada vez más firme, porque tendrá la profunda corazonada de que lo entiendes y te importa de verdad. La clave de este tono es que expresas empatía y compasión, que sientes su dolor, el dolor de tu cliente, y le haces ver que te interesa mucho ayudarle. Eso es muy importante. No estás ahí solo para ganar tu comisión. Pasemos ahora al lenguaje corporal. Déjame saber qué te parece este contenido. Ojalá que lo estés disfrutando y que tú y yo estemos aprendiendo muchísimo. Desde luego te recuerdo que este es el momento de darle clic a la campanita para que te recuerde cada vez que estamos con un contenido nuevo, ya sea de entrenamiento, presentación en vivo o, por qué no, una nueva sección de nuestro análisis en el club de lectura. Yo soy Oli García y como siempre te mando un fuerte, fuerte abrazo y te espero en un siguiente video con el siguiente capítulo, que por cierto, déjame te adelanto, es el capítulo 8, que es justamente lenguaje corporal avanzado. Así es de que no te lo pierdas, te espero en la siguiente emisión.